del mezcal el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Mucho que aprender, mucho que compartir. El mezcal es una buena noticia para México y es una buena noticia para el mundo. Hay que ver cómo está la industria. Está con nosotros Emilia Pool Ilsley. ¿Está bien pronunciado? Ilsley, pero sí. Ilsley, discúlpame Emilia, investigadora de comunidades indígenas y productoras de mezcal. Está Daniel Abdelmashi. ¿Está bien pronunciado? Sí, está bien. Ay, Daniel, perdón. Eres geógrafo mezcalier. A ver. Geógrafo mezcalier, ¿qué es eso? Bueno, geógrafo creo que es más extraño que mezcalier, ¿verdad? Sí. No. Geógrafo, bueno, pues es la profesión la que estudié y mezcalier es un concepto que hemos venido acuñando algunos personajes del mezcal, o más bien utilizando, acuñado por Ulises Torrentera, y a su vez Otto Torrentera. Es un concepto que viene extrapolado de sommelier literalmente, ¿no? Mezcalier. Entonces es aquel que conoce el proceso de mezcalización, que sabe de las provincias del mezcal, que sabe de sus notas aromáticas, sus sabores, sabe cómo catarlo, cómo presentarlo a alguna persona que va empezando en el mundo del mezcal, que conoce sus procesos taxonómicos, biológicos, ¿no? Que está familiarizado pues en los diferentes aristas o puntos con el mezcal. Ahora, en ese sentido, Daniel, si tú ves el mapa de la República Mexicana, geográficamente, ¿dónde se da el mezcal? Bueno, el mezcal es una realidad nacional. Se produce prácticamente en 26, 27, 28 estados más o menos, siendo el más famoso Oaxaca. Sin embargo, tenemos mezcales en Morelos, tenemos mezcales en Sonora, tenemos en Baja California Norte. Ahora hemos estado haciendo esa actualización. Pues es una realidad nacional donde los más famosos, empezando por Jalisco, que es el tequila, y luego Oaxaca con los mezcales de valles centrales de Matatlán. Pero como insisto, la realidad es nacional. Es decir, crece, no importa. O sea, si en 29 estados está, es que las condiciones climáticas, pues cual sean, favorecen. Claro, el agave tiene su origen en México. De las 400 especies que hay en el mundo, 290, 300 más o menos existen en México, y sí tiene su origen morfológico en estas condiciones. Entonces tenemos muchos tipos de maguey o agave, ¿no? Para entender que uno es el nombre científico y el otro el nombre de campo. Tenemos muchas especies con las que podemos trabajar mezcal. La más famosa sería el agave tequilana Weber, variedad azul o maguey azul, que es con el que hacemos el tequila actualmente, ¿no? ¿En qué proceso te quedas o llegas para que sea mezcal y no tequila? Pues más bien a lo largo de todo el proceso, ¿no? El tequila empezó su nombre, su historia con vino, mezcal de tequila, entendiendo vino como una bebida alcohólica, mezcal como el destilado de esta agave, y tequila como el apellido de mezcal, ¿no? Mezcal que viene de tequila. ¿Tequila dónde? Pues los Altos de Jalisco, ahí Aranda, Zamatitán, toda esa zona que producía excelente mezcal hace un siglo más o menos. Entonces gana su fama, y ahí, para poder alcanzar la demanda internacional, los procesos de mezcalización fueron mudando a tal nivel que empezaron a hacerse totalmente contrarios a como antiguamente se hacían, y ya en una tónica totalmente industrial, con maquinaria y sobre todo con dos puntos que son claves, que es el difusor, ¿no? Que es el tipo de cocción, ¿no? Tú para poder hacer mezcal tienes que cocer la materia prima para luego molerla y luego fermentarla y luego destilarla, ¿no? En los mezcales antiguos se hace con hornos de tierra, con maderas duras. Los tequilas utilizan gas a presión para hacer esa cocción. Y luego en la destilación hacen una especie como de destilación más enfocada a las gasolinas, ¿no? Como a tener más rendimiento. Y las destilaciones de los mezcales antiguos son destilaciones de doble destilación, tienes que repetir el proceso. Son más caras, tienen menos rendimiento, pero gastronómicamente hablando tienen una ventana aromática infinitamente mayor. ¿Para qué repites el proceso, Daniel?
Bueno, Bueno, porque en la antigüedad, ¿para qué se repetía? en la antigüedad y en la actualidad, nada más eso diferente. Este proceso que voy a explicar es, digamos, la primera forma en cómo la humanidad destiló, ¿no? Entonces tú, para llegar a una bebida alcohólica de esas graduaciones, tienes que primero fermentar cualquier materia prima que tenga azúcares, ya sea la caña para hacer ron, por ejemplo, o los granos para hacer vodka, o la papa para hacer vodka, o el maíz y centeno para hacer whiskies. Tú tienes que fermentar primero, pero de manera natural la fermentación llega solo a unos 18 grados. Entonces yo, para poder llegar a esos 50, 40 grados, tengo que destilar, que significa separar el agua de los alcoholes. Como tengo diferentes puntos de ebullición en todo en esta vida, entonces yo voy aumentando el calor y primero separo el alcohol y dejo el agua en el primer contenedor. Si yo repito este proceso, en vez de empezar con una materia prima a 18 grados, ya mi primer destilado se triplica, se duplica. Ya tiene más, tiene digamos un 30%. Yo cuando hago la segunda destilada, entonces ya puedo hacer un ajuste alcohólico que me permita tener una bebida cercana a los 50 grados en promedio. Eso es lo que tiene el mezcal en promedio. Ajá, y en el tequila, a partir del 94, en un apartado del TLC, eso hay que tomarlo en cuenta, viene un momento en que nosotros nos comprometemos a bajar graduaciones alcohólicas para el comercio con Estados Unidos, o el TLC. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a bajarle, y a bajarle, y a bajarle, y ahora un tequila puede tener por ley hasta 36, y creo que van para 32 grados, ¿no? Cuando la historia de los mezcales habla de, en promedio, 50 grados. Entonces, estamos hablando de un escenario gastronómico. Uh-huh. Y la gastronomía mexicana es compleja, difícil y exquisita para muchos otros paladares que no sean los mexicanos. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de aproximación de estos nuevos sabores. Y no solamente pasa con el mezcal, un mole denso puede ser difícil para un paladar europeo, los picantes, la serie de juegos que hacemos con los 7 moles, en fin. Y los mezcales es una parte de esa gastronomía que entonces es, como insisto, difícil, ¿no? La idea de estar generando bebidas alcohólicas más bajas tiene un impacto comercial porque se vende más, tiene mayor rendimiento. Tropicalizas, por decirlo así. O sea, el TLC lo que hace es establecer una regla para que tú entres directito al mercado estadounidense. Exactamente. Bajo las condiciones de alcohol que ellos quieran. Exactamente. Y no solo de condiciones de alcohol, sino de paladar, que es a lo que quería llegar. Porque entonces quien determina la calidad del tequila son los estadounidenses y no los mexicanos. Ese color que están buscando, ese olfato, esos 600 componentes químicos que se le puede agregar al tequila han sido elaborados últimamente por la exigencia del mercado estadounidense, que es el principal consumidor y dueño de las grandes marcas de tequilas. A ver, ahorita voy contigo, Emilia, pero a ver, Daniel, ¿qué opinas de eso? Pues es un autogol nacional, ¿no? Lo que hemos venido tratando de rescatar aquí junto con Emilia, con otros actores, es el posicionamiento de la bebida mezcal a nivel nacional. Existe un boom del mezcal citadino. Nunca ha habido una especie de desboom en el campo. El mezcal es de todos los días, desde siempre. Entonces, los citadinos estamos descubriéndolo de unos años para acá. Y nos sentimos la base porque ahora tomamos mezcal y eso Claro. es muy chic. Y entonces, eso es muy elite, ¿no? Y eso es muy elevado. Exactamente. Pero los que ponen las reglas son los vecinos, no nosotros. Aquí ahorita todavía Ándale, tenemos... Eso es un tema, ¿eh? Todavía tenemos la oportunidad, es lo que está en lucha ahora con la 199, la 070, que son las normas oficiales mexicanas con respecto a las bebidas alcohólicas y en concreto con el mezcal. Ellos incluso ahora quieren, y ahí Emilia nos va a profundizar más, pero ya nos quieren quitar incluso la palabra mezcal, ¿no? Ahora hay una denominación de origen que está hecha con las patas, como la mayoría de las cosas políticas de este país, en donde dice que solamente 9 estados pueden producir mezcal y los demás no le pueden llamar mezcal al producto hecho de un agave, cuando mezcal por definición es toda bebida destilada de un fermento de agave, ¿no? Entonces... Bueno, como ustedes, oreja cuadrada. Así, no puedo creer lo que estás diciendo. Sí, es terrible. ¿Por qué? ¿Porque no hay denominación de origen en esos 29 estados de la República? ¿O porque
¿Cómo que nos van a quitar el nombre de mezcal? Así de claro es, van a querer que la palabra mezcal solo sea para los estados que están produciendo con la denominación de origen actual. O sea, esto es Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ahora entró Puebla, está Zacatecas, está Durango, San Luis Potosí, Guanajuato y Se acaba de Tamaulipas. entrar a Mineral de Pozos. Y Tamaulipas. Esos son los que están. Entonces vemos, es un escenario como se opera nacionalmente, ¿no? Es un capital, si hay un conflicto de intereses grandes, la norma está hecha por los grandes actores de la industria tequilera, ¿no? En donde al final la copia del mezcal viene de la de tequila, así como para trabajar, digamos, como empalmados, para darle esa visión de industria al mezcal, porque era considerada una bebida de arrabal, de pobre, de baja monta, cuando es totalmente lo opuesto, ¿no? Que también es de baja monta. Es otra cosa. ¿Para ti qué es el mezcal, Daniel? Pues es una multiplicidad de cosas, es un concepto múltiple. Para mí, mezcal, primero que nada, en mi forma de verlo, es la oportunidad. Voy a empezar esta vez. Podría en otra entrevista decírtelo tal vez de otra forma, pero hoy siento la necesidad de decir que la oportunidad es del rescate del campo mexicano, ¿no? Tenemos un modelo gastronómico, económico, que nos podría permitir generar incluso, imaginemos a un corto plazo, un turismo mezcalero, ¿no? Haciendo analogía a los grandes modelos económicos sustentables de los vinos italianos, por ejemplo, ¿no? Claro. En donde o si españoles, tú quieres, ¿no? O españoles, o de cualquier otra DO concreta bien hecha de vinos. Tú quieres probar los buenos vinos, tienes que ir forzosamente a la región o más exclusivamente a la provincia donde se está produciendo. No puedes tener un Toscana de verdad fresco del momento que ha viajado unos meses por barco, que se quedó en la aduana bajo el sol en un container un mes y algo, y a la hora de que lo destapas y pagaste esa infinidad de dinero, en realidad estás tomando un mal producto. Para consumir lo bueno local hay que estar en la localidad. Entonces yo imagino un escenario en donde mezcal, me preguntas qué significa, pues siento la oportunidad de posicionar una bebida que nos ayude a generar capital para el pueblo, porque así de claro tiene que ser, ¿no? Hay que empoderar al campesino, que es el que tiene las manos con las que se produce el mezcal. Hay que fortalecer los conocimientos y las metodologías de trabajo, porque está en una situación peligrosa el maguey, hay una escasez muy grande, muchas especies están en peligro de extinción, hay un 600% de incremento de marcas y yo creo que un 0,1% de esas marcas trabajando con vivero. Entonces, el mezcal es una alarma, pero es una gran oportunidad para decir qué onda, tenemos esta bebida única como mexicanos, podemos trabajarla bien y podemos asegurar la continuidad del producto, generar dinero para todos y después de entender esa condición, incluso exportar mezcal para darle a conocer al mundo la calidad tan densa que tenemos de producto. Es que yo me quedo con algo yendo a pausa para platicarlo también con Emilia. ¿Cómo es posible de algo que no es su cultura, que no es su tradición, que solamente lo consume? Cuando llegas a Estados Unidos, yo que soy bien tequilera, y pides un tequila y te enseñan las marcas que tienes, dices, pero esto debe ser aguarrás, esto no puede ser tequila. O sea, no tiene... Son horribles los que llegan, ¿no? Y a ellos les fascinan. Y los mezclan y hacen sus margaritas. Y digo, por ahí pocos echan su shot derecho, que es cuando, pues, sabes catar el tequila, ¿no? No mezclado. Es como si los japoneses hicieran sake para México, de acuerdo a la gastronomía mexicana, y no exportándolo como la raíz de Japón. ¿Ya me explico? Pues es ilógico. Entonces, ¿quién determina, cómo van a determinar los vecinos el sabor de tu cultura, pues? Y pues para allá vamos con el mezcal, si no nos aplicamos y empezamos a trabajar en una situación de comunidad, sobre todo con los productores. ¿La industria mezcalera de nuestro país está en crisis? Son varias crisis juntas. Por una parte, la que ya mencionaba Daniel, que es la crisis de sustentabilidad. Es urgente regresarse al campo, regresar a ver los magueyes, que son muchas especies, como ya mencionaba, y desarrollar
modelos de conservación y de manejo de estos magueyes. Para esto hay ya una serie de conocimientos entre los productores de maguey, que a veces son los mismos productores de mezcal y a veces son otros actores de las comunidades. Hay ya todo un stock de información que han desarrollado. Hay biólogos que han trabajado el tema por ya décadas. Pero hace falta mucho apoyo para poner estos planes de manejo en práctica desde y con las comunidades. Por otra parte, hay una crisis institucional. La forma en que se ha regulado y la forma en que se ha manejado el apoyo a la producción y a la comercialización del mezcal y la regulación del mezcal en sí no tiene ningún sentido. No responden ni a los, como ya explicaba, ni a los criterios ni al gusto, ni a las formas de producción, ni a los capitales con los que cuentan los productores mexicanos. Ajá. Y se está haciendo para favorecer a ciertos grupos, o al menos eso es lo que parece, ¿no? Para favorecer a ciertos sectores y a ciertos grupos específicos, tanto a la industria tequilera como a ciertos grupos de productores de mezcal. Entonces, esto... O sea, se está confundiendo, como en palabras más sencillas. ¿Se está tratando que la industria del tequila trague a la del mezcal y se confunda? Pues parte del problema es que las dos bebidas compiten por el mercado. Y el tequila ha ido perdiendo calidad y con eso también ha ido perdiendo mercado. Y entonces muchas de las formas en que han respondido, en vez de elevar la calidad, es querer apropiarse de términos que ya se asocian con los mezcales y los tequilas. Por ejemplo, la palabra agave o la palabra misma mezcal, aunque es más para trabajar solo con un sector de los mezcaleros y dejar fuera a otros posibles competidores. En este momento tienes a los productores de mezcal dentro de la ADO, pero hay muchos productores fuera de la ADO que cada vez más se dan a conocer, porque hay un boom, porque a la gente le interesa, porque está conociendo los diferentes tipos de mezcales que se producen. Entonces es una forma de reducir la competencia. Pero nadie les va a dar el visto bueno mientras no tengan la ADO, la denominación de origen, de esos 29 estados que decía Daniel. Por eso solo, digamos, en esta explicación que tú das, por eso solo 9 lo tienen. Sí. Para no ampliarlo. Efectivamente, no se quiere ampliar. Se han presentado argumentos para explicar que el mezcal se produce en todo el país y sin embargo solamente 9 estados y algunas partes de 9 estados están protegidas por la denominación de origen. Y con eso como base, lo que se quiere ahorita es que todos los demás productores tengan que llamar a su bebida comil. Comil es una palabra que no tiene nada que ver, no tiene ningún arraigo entre los productores, no significa ni mezcal, ni agave, ni... ¿Qué es comil? En mi vida había oído esa palabra. No, nadie. Y llevamos ya lustros trabajando y nunca hemos oído la palabra. Están queriendo inventar, porque no hay otro término, inventar este concepto que refiere a bebida alcohólica según en náhuatl. Nada más que desde entrada, desde la cosmovisión náhuatl ya está difícil porque no existía el alcohol al día. El alcohol era una cuestión sagrada. Solo podían tomar personas cercanas a la muerte, ¿no? Si ya habías tenido 52 años, un sacerdote, un guerrero, un enfermo, ¿no? Había fiestas como el Ometochtli donde todos podían beber, pero este concepto de bebida alcohólica en el mundo mexica no, para nada, no existía. No, ¿cómo? Entonces se me hace de tienda de abarrotes, no, sí, no, o sea, no tiene nada que ver con las raíces, pues. Entonces están sacándose el concepto comil para decir, bueno, si tú no estás dentro de la DO, tú no le puedes poner mezcal. Le pones comil. Le pones comil. Y comil es bebida alcohólica en náhuatl. Según ellos, y por eso están escogiendo, que viene a su vez de un concepto como de olla que cuece frijoles, que es un modelo con el que probablemente se destilaba. Está todo embarrado, como mal sucio, está hecho con las patas, no hay un estudio de gabinete, no se consultó a los que hemos venido trabajando, no se consultó a los productores, y se está sacando una nueva norma en donde dicen, no, esto es para proteger al consumidor, porque así no va a poder haber una marca desleal que diga mezcal y no está hecha con agave. Sin embargo, esa misma norma contempla trabajar como el modelo tequila, donde dice, yo le puedo agregar hasta 49% de azúcares provenientes de otros azúcares, de otras plantas que no sea el agave. 51% agave, 49% por ejemplo caña de azúcar.
Que para nuestros antepasados eso sería una mentada de madre. Y no a los antepasados, yo mismo, yo no te tomo una de esas mezclas porque primero está mal hecho, está mezcla en frío y es nocivo para la salud. Eso sí es nocivo para la salud y eso sí es engañoso para el consumidor final porque te está diciendo tequila y no tiene ni siquiera 100% de maguey, ¿no? Tiene que decir la etiqueta tequila 100% de agave, ¿no? Y ahora quieren hacer eso mismo con el mezcal, ¿no? Cuando lo que tú tienes que hacer es trabajar 100% con maguey maduro para que salga un buen mezcal y no trabajar con cualquier tipo de maguey que no sea maduro y todas esas cuestiones. Emilia, ¿qué te dicen las comunidades indígenas que tú conoces, productoras del mezcal? Bueno, platicando con ellos, con los campesinos, ¿qué te dicen? Ha habido muchas respuestas. Por una parte, hay quienes dicen cómo nos pueden quitar un término que tiene una raíz para nosotros, que significa que es parte de lo que hemos heredado de nuestros antepasados, que es un conocimiento, un saber, que es nuestro patrimonio. Esa es una. Pero por otra parte también hay una preocupación más comercial. Incluso a quienes ya han dejado fuera de la denominación de origen, han tenido que trabajar con otros términos, por ejemplo, destilado de agave. Y ahorita todo lo que ya han hecho para posicionar sus bebidas como destilado de agave, pues se echa para atrás porque ya no lo pueden vender como destilado de agave, ahora se tiene que llamar comil. Entonces, de por sí ya tenían una barrera, los que deberían de ser los que están protegidos y acompañados por la denominación de origen les pone una primera barrera y ahora les pone una nueva. Cambia el nombre. Cambia las etiquetas, cambia. Y además los nombres tienen importancia en los mercados. O sea, al final de cuentas lo que uno reconoce es el mezcal, es el agave, es todas estas palabras que ahorita les quieren quitar. Y eso es México, además. Ese es parte. ¿Hay otra parte en el mundo donde se haga mezcal? No. Sí, bueno, en senso estricto podríamos decir que Venezuela hace un mezcal de cocuy, que es agave cocuy. Ellos le llaman cocuy, no le llaman mezcal. Pero pues lo que tenemos que entender es como, y por eso siempre hago analogía con el vino, porque la mayoría de la gente no entiende más el vino. Si el vino nada más se pudiera hacer en la zona donde empezó, entonces no habrían los grandes vinos toscanos y no hablaríamos del Valle de Colchagua de Chile, ni de los Mendoza grandes en Argentina, Mendoza o los vinos de Ensenada o Valle de Guadalupe Valle de mexicanos. Guadalupe, exacto. Y esa multiplicidad deliciosa gastronómica que tenemos de vinos a lo largo y ancho del mundo. Entonces podemos entender que, bueno, órale, destila un agave, no se puede llamar mezcal porque nada más mezcal se hace en México, ¿no? Pero sería un destilado de agave. Entonces es un debate en el cual tenemos que entrar, ¿no? Aquí volvemos a ir a la DEO, que es el problema. La denominación de origen, o DEO, nos está diciendo que la DEO más grande del mundo es la de mezcal, ¿no? Sin embargo, no existe un pueblo que se llame mezcal. Es como decir Toscana y que Toscana fuera toda Europa. Y no, Toscana es solo una provincia pequeñita ahí en Italia, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le llamas al vino de Toscana? Pues vino toscano, o vino que viene de la Toscana. Entonces, para tomarte un toscano, es un vino, ¿no? Es el genérico, es vino. En este caso tendríamos que llevar a mezcal al genérico y luego ponerle los apellidos, por ejemplo, tequila, ¿no? O un Izcateco, o Zapotitlán, o vamos ya diferenciando las provincias de mezcal y entonces podemos empezar a hablar de una verdadera competencia leal en donde todos son mezcales, todo es mezcal, lo cual tenemos que posicionar, lo que tenemos que luchar es por ese apellido. ¿Quieres resaltar dentro del mundo de los mezcales? Trabaja bien, ten una buena receta, manejo de viveros, ten solidez, sustentabilidad, una buena marketing que también es necesario, ¿no? Posicionas un trabajo conjunto con los trabajadores, los productores, y entonces ese lugar, esa provincia, esa localidad va ganando renombre. Así se ganó el respeto Tequila, luego lo perdió. El consejo allá de Jalisco del tequila es gente que conozco pues desde hace muchos años, porque además no están interesados en absorber esto para entonces ser también quienes, así como distribuyen el tequila que piden en determinados lugares o que se siembra y que se cosecha y se hace, sea con el mezcal, que es el nombre de la mamá, pues.
Yo creo que sí, pero voy a dejar que Emilia conteste esa parte de la pregunta. No, ¿qué tal, Daniel? No, es que hasta le veo la cara enojado. Sí, no. No, pues cómo no, Emilia. Yo creo que se ha malentendido mucho lo que puede hacer una buena competencia en las bebidas destiladas de agave en México. Entonces, si se hicieran denominaciones de origen de este estilo, como las que plantea Daniel, todas las bebidas destiladas de agave podrían aumentar su valor porque se transmiten sus particularidades, porque se crean, y además esto es lo que el mercado de alcohol en el mundo le está pasando a todos, ¿no? Se está volviendo cada vez más un público muy especializado, muy conocedor, sí, que está buscando lo único, lo especial, que quiere conocer el proceso entero y que quiere conocer a los productores. Entonces, con una buena DO, todos ganan. Con una buena serie de denominaciones de origen. Pero ahorita lo que se está queriendo hacer es convertir mezcal en una franquicia, en una marca, en vez de una forma de transmitir todo un proceso y toda una historia, y de cerrar el mercado a otros. No. Miren, no sé ustedes que nos escuchan, pero es convertir al maíz en una franquicia y no en un producto mexicano, sembrado en México. Y ahí, perdón, consumido por México. Que interrumpa, porque hablaste del maíz, que si bien tenemos aquel dicho que dice que sin maíz no hay país, es totalmente cierto. Sin embargo, el maguey cocido, comido por los pueblos prehispánicos, tiene unos 1000 años antes más de historia que el maíz. Pero ¿sabes qué, Daniel? Emilia, a ver, vamos a una pausa. Algo está pasando en ese sentido. No se está tomando, que van varias denominaciones de origen que perdemos, que México pierde. Hablando de la industria del mezcal, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con Emilia Pool y Daniel Abdel, ella investigadora de comunidades indígenas y productoras de mezcal, Daniel, geógrafo mezcalier, y con lo que vamos platicando surgen varios cuestionamientos. ¿Todas las bebidas destiladas de agave son o mezcal o tequila? Bueno, mira, para mí, a mi modo de ver después de tantos años, yo lo considero así: todo destilado de agave es mezcal. Luego, si tu mezcalización está medio, digamos, ya contaminada, ya no está respetando el gusto histórico de esa provincia mezcalera, entonces para mí ahí habría que agregar un calificativo lastimosamente peyorativo, que sería mezcal industrial, por ejemplo, ¿no? Para mí el concepto mezcal es solo una cosa, y es agave destilado, ¿no? 100%, o sea, destilado de agave no es tequila. Destilado de agave sería un tequila. Para mí tequila sería el apellido de un mezcal. Para que nos vayamos entendiendo. ¿Ya me entendiste? Ya, mezcal es el genérico. Tequila es el apellido que me habla de la localidad, de su historia edafológica, de su entorno y de su receta, ¿no? Entonces, para que tú podamos posicionar otro, a mí no me puedes decir el mejor mezcal es el de Oaxaca. No, oye, espérame, porque se hace muy mal mezcal en Oaxaca. ¿De qué provincia estás hablando? No, pues de lo que es Santa Catarina, Minas. Ah, no, sí es de lo mejor. Sí es de lo mejor. Pero si de repente me hablas de un productor que no entiende de alguna albarrada o de alguna parte cercana al municipio de Tracolula, el distrito de Tracolula, ahí entonces no es un buen mezcal. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar a una competencia leal, positiva, y como decía Emilia hace ratito, una denominación de origen correcta es un negocio para todos. Y Emilia, otra cosa también, la cultura en nosotros mexicanos, porque yo decía, yo siempre tomo tequila, y entonces yo he pasado por entender que si te queda un vaho, que si ese vaho regresa o no regresa, que si sabe dulce, ¿por qué? Y entonces ese no me gusta, que el mejor es el blanco, pero entonces uno prefiere, en fin, como que te vas. Creo que las mujeres justamente pusimos el tequila de las películas de Pedro Infante, ¿no? De la borrasposa y la arrabalera, lo pusimos en las mesas en México. Las mujeres, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Que es interesante, siendo una bebida, pues, de bajo nivel, pues resulta que se vuelve de los mejores niveles. Y hoy encuentras tequilas que dices, pero ¿cómo puede costar esto? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo sé que es mezcal? Ese es un poco
Yo que no tomo mezcal y que cuando he probado los que he probado, he sentido que son tan ahumados que ese sabor no me gusta. Pero entonces, ¿eso es un buen mezcal? ¿Cómo sé cómo sabe un buen mezcal? ¿Cómo catas un mezcal? Le voy a pasar esta pregunta al mezcalier. Sí, es que es importante eso, porque Sí. digo, uno se va perfeccionando, los que les fascina el vino, pues ahí van, y están los sommeliers, y así como tú mezcalier, y los tequileros, pues ahí le entendemos, y los del vodka. Yo tengo amigos que dicen, ese whisky ni muerto. No, o sea, pero ese es el whisky que se vende en todos lados y que además todo el mundo cree que está tomando el non plus ultra, y la verdad es que es malísimo. Así es, bueno, ese es primero quitarse de la mente el concepto del marketing. Para escoger una buena bebida, los sentidos individuales son los que califican. Y hay que tirar la etiqueta un momento de lado, porque si no es subjetivo, ¿no? Entonces tenemos que primero a entender que para dar la calidad de un producto hay que hacerlo a ciegas. No hay que dejarse llevar por el marketing, ¿no? Entonces, tú hablas del ahumado, por ejemplo. Los mezcales, ¿te acuerdas que te hablaba que están hechos en horno de tierra, como una barbacoa? Siempre van a tener una nota ahumada, ¿no? Aquí lo que hay que estar viendo es si es a tal nivel que es molesta. Toda cualidad de una bebida, si es intensa, si es demasiada, entonces se vuelve un punto negativo y no una virtud. Por ejemplo, tú puedes tener que la esencia de un gran vino es esa nota dulce, pero si es demasiada la nota dulce, entonces ya es saturante y deja de ser algo positivo. Entonces, me ha pasado con los tequilas, de repente pruebo uno y digo, pero ¿por qué no me dan un té con mucha miel? Sí. O sea, con mucha, échale un chingo de miel para que entonces yo le atore, porque eso sabe. Entonces, bueno, sabe mucho a dulce, pues. Tú ya tienes tus propios parámetros, como cada estamos viendo, ¿no? No te gustan unas notas muy ahumadas, no puede pasarse mucho del dulce, que sería el maguey cocido. Esos son los 3 sabores que vas a encontrar en todo mezcal. A ver, ¿cuáles son? Más o menos el ahumado, el maguey cocido y la tierra mojada. Esos 3 conceptos son importantes porque hablan de la historia de cómo se hizo el mezcal. Entonces, cuando tú vas a tratar de comprar una botella en un ambiente donde no puedes oler primero, donde está cerrado, un indicio positivo sería agitar y ver la perla. La perla indica bastante de la bebida alcohólica. Mucha gente niega esto, sobre todo. ¿La perla es? La burbuja, las burbujas que se hacen al agitar. ¿Y esas cómo deben de ser? Tienen que hacer primero, porque y mantenerse. Porque hay mucha bebida que no genera perla, y la perla es el método de campo para saber cómo destilar esa segunda destilación, cómo fraccionar. Si tú no sabes eso, no puedes ajustar el alcohol de una bebida. Entonces, eso lo estoy diciendo para todos aquellos que niegan, ¿no? Eso es una metodología no solo para los mezcales, sino para cualquier destilado del mundo, de la materia prima que sea. Agítalo. Sí. Le tienen que salir burbujas. Ahora, en una botella cerrada es muy difícil verlo, pero si tú ya dices, bueno, hay una buena etiqueta, ¿no? La etiqueta me está hablando de qué maguey fue empleado, cómo se utilizó, quién lo hizo, porque muchas marcas no te dicen ni quién lo hizo, y aquí son recetas de autor. Todos los mezcales de verdad son recetas de autor. Es más, como un chef. Claro, para mí llegar, por ejemplo, llegas a un Don Moy. En el mundo del mezcal dices un Don Moy y todo el mundo sabe qué es. Todo que ya tenga idea de esto sabe a qué me estoy refiriendo. Y eso se lo ganó después de años y años y años de trabajo y prestigio. ¿Es una marca, Don Moy? No, ni siquiera es una marca, Fíjate. ni siquiera es una provincia mezcalera, ni es una zona, es un actor. Discúlpame. Ay, qué divino su teléfono. Te contesto. Préstame, te contesto. A ver, ¿quién es? Soy tu secretaria. No, ya lo apagó. Estaba en off, lo juro. No te preocupes. Entonces decías, ¿qué es Don Moy? Don Moy es un productor de mezcal que trabajaba de verdad, hacía bien el producto, tenía una receta limpia. Perdón, como Doña Rosa con el barro negro. Exactamente. Así, entonces tú ya no tienes que ni decir, de que viene de tal lado. No, yo hice un Don Moy y sabes que está hecho con agave cupreata o maguey papalometu, que está fermentado en tinas de ayacahuite, que tiene un ajuste alcohólico aproximadamente a los 50 grados, con puntas, colas y corazón. Y entonces te va diciendo todo eso. Eso es un renombre que te ganas. ¿Qué tiene las 3? Está ahumado, cocido y tierra mojada. Para mí sí. Ahora, tú podrías no estar tan de acuerdo con mi opinión, porque tú tienes más una entrada tequilera, ¿no?
una de las notas principales del tequila es que no hay maderas duras en la cocción. Exacto. Entonces no son ahumados. Ellos lo van encontrando como un defecto. Sin embargo, si hacemos analogía con los whiskies, encontramos la turba. Y eso es la principal característica de los grandes whiskies escoceses, que es el ahumado. Ahumado y luego Entre más ahumado. Más derecho. Sí. Es mejor whisky. No se puede mezclar. Para esa zona sí. Después para otros ya no tanto. Gustan que sean menos ahumados. Lo que quiero poner en la mesa es que son los parámetros los que se van gestando a través de generación y generación. En el modelo del tequila ya está establecido que los tequilas no son ahumados. Pues claro, Sí, no. porque van con una olla express, digamos. Esa sería la diferencia. Una barbacoa hecha en olla express y una barbacoa en hoyo de tierra. Así más o menos sería la Sí, sabe analogía. diferente, completo, es otra Sabe cosa, es otro totalmente sabor, diferente. nada que ver. Entonces la oportunidad, que incluso te ofrezco esa oportunidad de hacer una cata, Sí. es hacer una guía positiva para entrar al mundo del mezcal. Evidentemente es difícil, los primeros tragos del mezcal son complejos y nunca son fáciles, pero van evolucionando paulatinamente y van abriendo las notas aromáticas. Entonces, una primera como regla, toda bebida, ¿no? como toda bebida, es beber poco a poco. No se bebe de a golpe. Eso es para el campo, eso es para quien lo utiliza como para trabajar, para que tengas energía, o para un modelo de spring break para ponerse borracho. El mezcal, Ay, no, esos shots son verdaderamente... Eso es negativo en todos algún los día sentidos. lo platicaremos fuera de lugar. Entonces, la idea es beber de a poco, de dar un buen momento para oler. Esa es una de las cosas, porque es una bebida tan compleja en aromas y sabores que hay que pasar un rato oliendo antes de degustar, ¿no? Y a la hora de que vamos a degustar tienen que ser pequeños tragos que vayan dejando ver la intensidad, por ejemplo, de las acetonas, o sea, del alcohol, que tanto va a golpearte al principio, ¿no? Pero sí, como recomendaciones, un primer trago de reconocimiento y luego un poquito más de confianza y va abriendo la bebida. Si yo quiero ofrecer un buen mezcal o quiero probar entre 3 mezcales para ver que si uno es más ahumado, que el otro tiene más tierra mojada, etcétera, ¿cuáles me recomiendas? Bueno, a ver, vamos siguiendo. Te decía, habíamos mencionado a Real Minero. Esa es una marca, ese es un proyecto familiar, es un proyecto con vivero muy interesante. Se me ocurre también manejar, decirte la Sansecan de Chilapa Guerrero, englobar con una serie de productores. Podría ser Pare de Sufrir y Mesonte de Pedro Jiménez en Guadalajara, Jalisco. Qué divino nombre, Padre de Sufrir, ¿no? Es Sí. maravilloso. ¿Y? Lo que está trabajando Miguel Ángel Partida y su familia en Zapotitlán de Vadillo, que es Chacolo, mezcal Chacolo. También es un gran No me puedo mezcal. creer. Puedo ser muy honesta, no había oído una de estas marcas. Sí, no, es normal, no es nada extraño. ¿No? No es nada extraño. Bueno, no sabía de lo de Don Moy. O sea, no sabía que Don Moy hacía una referencia de mezcal para México. Pues sí, en el mundo del mezcal, los que llevamos esto, es que él ha sido maestro para muchos. Entonces, sí ha sido Claro. referencia, ¿no? Ha sido referencia y entonces eso es lo que hablo yo de una sana competencia. Ahí nadie está diciendo, no, qué mal mezcal, no, al contrario, quiero ser como él. Quiero llegar a esa pulcritud en la receta. Porque al final esto es cocinar. ¿La palabra agave está en pugna? Sí, la palabra está todo en pugna. La palabra Y mezcal agave, la también. palabra maguey, la palabra mezcal, la denominación de origen. Está en pugna todo. El INPI ahorita está argumentando que no se puede decir que es 100% agave, los mezcales, porque sería dárselos como una marca. Esto es como decir que no puedes llamar al jugo de manzana, porque sería darle al jugo de manzana la palabra manzana como marca. Entonces, ahorita quieren que sea 100% maguey, no agave. Y agave, los dos términos se Oye, Mila, ocupan. pero conozco muy bien a Alfredo Rendón, por ejemplo, que es el segundo de a bordo, y es un hombre muy preocupado por las raíces mexicanas, por mantenerlas. ¿Qué estará pasando en la cabeza? Hay ¿No? intereses económicos. Sí. Ahí tequila, los consejos reguladores de tequila y de mezcal han hecho una presión muy fuerte. Y están entre los que proponen estas dos nuevas normas en las que está pasando tanto el término comil como el quitar el término agave. Comil y quitar agave. O sea, está en pugna. Y está en pugna el término mezcal. Y entonces, pues que no...
Pues, ¿cómo le irán a poner en Estados Unidos tú? No, curiosamente ahora hay todo un nicho de estadounidenses tratando de trabajar bien el mezcal, ¿no? Como decir, bueno, que no le pase un poco lo que pasó al mezcal, al tequila, y andamos buscando sabores auténticos, antiguos, esos que hablan de la gastronomía mexicana. Que es patrimonio de la humanidad. Así y que es. esta bebida, pues es una bebida de los dioses. Sí, así es. Y de los mortales también. De los mortales como nosotros, que nos gusta beber bien. Porque eso es al final lo que estamos aquí. Queremos beber bien, comer bien, tener un mejor país, trabajar mejor, país más tranquilo. Entonces, eso ¿Con es todo. qué te quedas, Daniel Abdel, de esta plática? ¿Con qué te vas? Pues bueno, es otra vez un llamado. Por ahí hicimos Yo he trabajado con muchos proyectos, muchas marcas, muchas organizaciones, uniones, y ahorita andábamos manejando unos puntos para que fueran tomados en cuenta por toda persona llegada al mezcal, por autoridades, por la gente que está normando, que fuera, solo aceptamos la palabra mezcal, ¿no? Debido a esta riqueza biocultural, solo mezcal, no hay otra. Trabajo con viveros, porque si no, no va a haber que ni normar, ni defender, ni beber, ni nada. Pues, exacto. No va a haber la planta, pues. Una denominación de origen verdadera por región y provincia mezcalera, donde tuvieras en cuenta los productores, y esto lleve a una DEO de verdad, una nueva normativa bien hecho, ¿no? Que el punto 4, que la academia se involucre en esto. Necesitamos empezar a generar especialistas diplomados Pues con esto, esto, ¿no? mezcaliers, que los propios Por ejemplo, campesinos sean los o mezcaliers. imagínate un edafólogo especializado en producción de mezcales artesanales, ¿no? No. O cosas así que vayan diciendo, o incluso emular la carrera de un enólogo. ¿Por qué no? No existía, en los 60s ya hay, entonces se puede, ¿no? Y como el quinto punto, revisar el aspecto hacendario, porque se le está cobrando lo mismo a un productor que hace 300 litros al año que uno que hace 20,000 cada mes, ¿no? A mí me dejan Emilia Pool y Daniel Abdel con mucha tarea que reflexionar, y estoy muy impresionada. Yo pensé que al contrario, fíjense, iba en en boga, así, en un disparo de fama, de hechura, de industrialización, Sí, también tiene esa parte, pero tenemos que ponerle la pila para que no se nos vaya de control. Si se nos sale de control, nos va a pasar como el tequila. Y solo para acabar te digo que el tequila se hacía con 13 variedades de maguey. Esto del azul es algo nuevo, porque se lo acabaron todo debido a la demanda internacional, y es lo que está en riesgo ahora con el mezcal. Emilia, ¿tú con qué te quedas para despedirnos el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Bueno, creo que queda una tarea muy grande de concientizar, de platicar, de hablar sobre el tema y de probar los mezcales de México y conocerlos. Pues gracias a los